Bueno, y si fuera tu último día de vida y te suben a un escenario y tú ya sabes que en un ratito te vas a morir, ¿qué le dirías al mundo? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que te mueve, ¿no? ¿Qué le dirías? ¿Cuál es tu mensaje para el mundo? Pues lo que le diría al mundo, esta es una pregunta que nunca me han hecho, es la hostia, ¿eh? Si me fuese a morir, ¿qué le diría al mundo? Pues Totalmente. Yo te traigo preguntas muy jugosas y bastante controversiales y tenía muchas ganas. Te reconozco que fue todo a través de un contenido que subiste en Instagram. Me pareció extremadamente interesante todo lo que haces, pero claro, no es fácil de explicar. ¿Cómo dirías rápidamente a todos los que nos están viendo qué es exactamente lo que haces? bueno, pues yo lo que hago es ayudar a las personas a conocerse profundamente y a amarse a través de la autoaceptación. Las personas, para poder crecer, para poder transformarnos, en mi opinión, la verdadera transformación pasa por una autoaceptación extrema. Y para poder autoaceptarnos tenemos que conocernos en profundidad. Y yo como enseño, la herramienta principal que uso para el autoconocimiento es la psicología del rostro o morfopsicología. Soy profesor de la Asociación Internacional de Eneagrama, también conozco el Eneagrama. Digamos que para la gente que a lo mejor le suena el tema del Eneagrama, esto es como poder ver nuestros miedos, nuestras pasiones y nuestras motivaciones, pero en vez de auto etiquetarnos, ¿no? Pues yo como morfopsicólogo puedo saber esas pasiones, esas motivaciones y esos miedos en la cara de las personas. Es una herramienta súper potente que no es sencilla ni rápida de aprender, pero que es muy potente porque de una manera directa le ahorra a la persona mucho tiempo, mucha energía, mucho dinero, porque se puede conocer mucho. Claro, no todo el mundo está preparado para un choque tan fuerte, ¿no? Muchas veces cuando hacemos procesos de autoconocimiento, a veces no vemos nuestra sombra o nuestros problemas porque no estamos preparados para poder verlos. Entonces, no todo el mundo está preparado para enfrentarse a una entrevista o una consulta de autoconocimiento, pero la gente que sí que quiere, pues esto le lleva a otro nivel. Estupendo. Hay algo muy interesante que has mencionado, que decías que es una absoluta aceptación, ¿no? ¿Cómo lo has utilizado el término? Me ha parecido muy interesante. A ver, mira, esto puede sonar controvertido, pero el crecer a nivel personal no es fácil, se requieren de muchísimos años. Entonces, en mi opinión, la manera de hacer trabajo personal, de crecer a nivel personal, es aceptándose, Ujú. entendiendo por qué, porque me voy a ir a lo más profundo de la respuesta. Ya empiezo por el final y luego ya todo va a parecer poco, pero Sí. lo que me ha enseñado a mí la morfopsicología, y es la base de mi trabajo, es que no existe el ego y la esencia, no existen las virtudes ni los defectos, porque todo parte de lo mismo. A través del análisis de la cara podemos ver que nuestra mayor virtud probablemente esconde alguno de nuestros defectos. Y si exploramos y somos capaces de ver cuáles son nuestros defectos, es porque detrás de ese defecto hay algo que hacemos de manera excelente. Entonces no existe la una ni la otra. Entonces es una manera muy rápida y muy fácil, por lo menos a nivel de comprensión, de que no tenemos que rechazar ninguna parte nuestra. Porque si estamos rechazando las partes que no nos gustan de nosotros, también estamos rechazando nuestros mayores dones y talentos. Y si aceptamos lo que nos gusta de nosotros, tenemos que aceptar las partes que menos nos gustan, lo cual no significa que no podamos crecer, porque cuando precisamente aceptamos eso, tenemos mayor control sobre esos aspectos que pueden ser más difíciles o más oscuros. Totalmente. ¿Y dónde está ese equilibrio, justamente, ¿no? Porque vemos a muchas personas que a veces gestionan mal la aceptación. Es decir, aceptar no significa no trabajar en ese área y no trabajarla para cambiarla, ¿no? Es decir, yo puedo aceptarla y puedo trabajarla, ¿no? Porque ¿cómo equilibramos? ¿Cómo equilibramos aceptar y el también progresar en algún área? En la base de la aceptación están nuestras heridas, nuestros traumas y nuestros dolores más profundos. Entonces, no es fácil, claro. Hay que hacer un trabajo profundo de aceptación emocional. La aceptación, por lo menos yo intento de manera rápida que haya una aceptación cognitiva,
que la gente a nivel intelectual pueda entender por qué debe aceptarse, lo cual eso no significa que luego sea fácil. Claro, porque tú lo comprendes a nivel mental, pero luego llevarlo al plano emocional no es lo mismo, eso está claro. Pero ¿cuál es el equilibrio? Bueno, pues primero entenderlo y luego progresivamente, pues con herramientas de coaching, de desarrollo personal, con terapia, con trabajo del niño interior, con el trabajo del perdón, entendiendo un poco. Lo primero es identificar cuáles son nuestras heridas, porque en el trabajo que yo hago, digamos que trabajo a distintos niveles. Lo primero es entender cuáles son nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento está en la parte alta de... Esto es como si fuese un iceberg, ¿no? En la personalidad. Vemos cómo la gente se comporta, si critica, si habla, si es impulsiva, si es impaciente, si es abierta o es cerrada. Vale, esa es la parte que vemos, pero debajo del comportamiento están nuestras creencias y están nuestros paradigmas, ¿no? Pero es que si bajamos un poquito más de nuestras creencias y nuestros paradigmas, están también nuestras motivaciones, nuestros miedos, nuestros deseos, y ya si bajamos más aún, todo eso se alimenta de traumas o heridas que se crearon en la niñez, ¿no? Entonces, todo lo que escuchamos de que dicen los psicólogos y tal, todo eso es verdad. El tema es que hay que entender que todo va por capas y que cuando vemos una cosa es lo mismo, lo único que es ir tirando de arriba abajo. Nos podemos quedar en la conducta y, bueno, pues modificar conductas es algo muy útil. Pero a nivel profundo, si queremos hacer un trabajo muy potente, no vale con modificar conductas. Hay que ir sobre el dolor profundo de la persona. Y claro, esto es un tinglao, ¿no? Esto es una cosa que requiere pues mucho trabajo y muchos años de trabajo. Muchos años, ya lo digo, que no es una cosa sencilla, pero por algo hay que empezar. Entonces, ¿qué parte de la persona realmente puede trabajar pues todo esto, todas estas áreas? Mira, en el rostro, y ya empezamos a explicarle a la gente cómo podemos analizar el rostro, a través de la psicología del rostro hay tres grandes conjuntos. Primero está el marco óseo, que digamos que sería el esqueleto facial, una calavera. Imagínate, un forense coge una calavera una vez que hemos fallecido y ahí podríamos ver el esqueleto facial. Pues ese esqueleto facial, que lo podemos imaginar porque está debajo de la piel y de los huesos y de la musculatura que tenemos en la cara, nos habla del inconsciente de la persona. Esa parte es hereditaria. Entonces, esa parte es la más difícil de modificar, la parte inconsciente y hereditaria. ¿Se puede modificar? Sí. De hecho, el tamaño del rostro, la estructura ósea se hace más grande o más pequeña. La inclinación de la frente se puede hacer, se puede redondear, de hecho va cambiando de niño a adulto. Pero luego de adulto, digamos que se queda estática y en función de cómo haya vivido la persona y el trabajo que haga y pues si vive una guerra o si vive en una zona de confort constante, pues va a haber modificaciones, pero esas modificaciones realmente son muy pequeñas. Si le explicas a la gente de verdad que no lo puede modificar, no hace nada. Entonces yo creo que por eso a la gente hay que engañarla y decirle que sí que se puede modificar mucho. Pero realmente esa parte inconsciente se puede modificar relativamente poco, pero sí se puede. Y luego hay otra parte que es el yo. El yo lo vamos a ver en el rostro a través de los receptores sensoriales, los ojos, la nariz y la boca, las orejas y la piel. Esos son los sentidos. Eso es una parte hereditaria, pero tiene mucho que ver con cómo somos. Es decir, tanto el cómo vamos a desarrollarnos nosotros en la vida, la carga epigenética, también la cultura, el colegio al que vayamos, el país, bueno, pues todo lo que se llama el ambiente, ¿no? Eso es modificable. De hecho, el tamaño de los ojos, la apertura de la nariz, los agujeros de la nariz que estén más abiertos o cerrados, el tamaño de la boca, la carnosidad de los labios, sin pasar por el quirófano, que entonces lo modificamos muy rápido. Todo eso se modifica. Mucho o poco, bueno, pues se modifica más que lo que es la estructura ósea. Entonces, el yo, mi parte, la parte consciente, eso sí se puede modificar bastante. Se modifica mucho, pero mucho más lento de lo que yo creo que a la gente le gustaría escuchar o a la gente necesita oír para trabajar. Porque se requieren muchos años para hacer pequeños cambios. Pero en muy poco tiempo podemos aceptar lo que tenemos. Que no es difícil,
O sea, no es fácil, pero tampoco es difícil. Pero una vez aceptamos lo que tenemos y lo que podemos cambiar, pues nos relajamos, entendemos que tampoco tenemos por qué cambiar tanto porque detrás de nuestros defectos están nuestras virtudes y empezamos a sentirnos mejor. Lo que pasa es que cuando la gente está estresada, depresiva, triste o no está conectada con la vida, no están sacando sus dones y talentos, están súper conectados solamente con sus defectos y su lado oscuro. Pero si, aparte de estar conectado con sus defectos, se dieran cuenta que eso también les lleva a partes brillantes y luminosas, podrían enfocarse en no aplacar su lado oscuro, sino en hacer brillar su lado más luminoso o sus mejores talentos y virtudes, y automáticamente se va a empezar a equilibrar y la otra parte pues va a salir muchísimo menos, ¿no? Y así yo creo que es una manera más sana y más real de hacer trabajo personal. ¿Cómo puede hacer una persona para alinear, ¿no? Y entenderse más con también lo que comprende de sí mismos y todos estos procesos? ¿Por dónde empezar, no? ¿Con dónde empieza una persona a... Imagínate que antes no estaban estas técnicas de ¿cómo es? Morfopsicología, psicología de la cara o del rostro, sí. Claro, morfopsicología y todas estas cosas. Esto es como un nuevo mundo, ¿no? ¿Cómo uno puede empezar a profundizar y alinear todas estas áreas? Bueno, la morfopsicología la inventó ¿no? La descubrió un psiquiatra francés en 1937. O sea, fíjate si tiene años. Lo que pasa que es verdad que a todo este tipo de estudios o de ciencias, pues se le intenta muchas veces el no dar visibilidad, porque imagínate si la gente que maneja el mundo, que la mayoría o hay mucho psicópata o mucha gente, pues no va a querer tampoco que se sepa realmente cómo son, porque bueno, pues se les acabaría muy rápido el castillo, ¿no? Entonces, muchas veces por eso estas herramientas es mejor quitarlas y decir que no valen para nada. Pero bueno, ahora hay un nuevo paradigma y cada vez hay más gente que está cambiando, que quiere estar más consciente y vivir de una manera pues más en consonancia con lo que pide la vida. ¿Cómo podemos poder alinear? Bueno, a ver, lo primero es querer cambiar. Lo primero es tomar conciencia de hay algo dentro de mí que no me hace sentir bien. Porque a veces estamos tan dormidos o tan anestesiados o vivimos tan rápido que la mayoría de la gente vive pues drogado con una relación de pareja que no le satisface, un trabajo que no le gusta, criticando y culpabilizando al gobierno, bueno, jugando 10 horas a los videojuegos, todo el día escuchando pues programas del corazón o viendo fútbol o lo que sea, ¿no? Cada uno con su droga, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día es muy difícil conectar con tu dolor porque hay tanto estímulo que no llegamos a conectar. Lo que sí que digo es que tarde o temprano todo el mundo tiene una crisis y todo el mundo va a conectar realmente con las partes que no le satisfacen. Hay gente que tiene más suerte o que está más conectada y lo hace más pronto y gente que lo hace más tarde. Pero la mayoría de las personas van a sufrir ese despertar. Luego están si cuando tienen esa crisis o ese momento de dolor lo aprovechan o no lo aprovechan. Pero en caso de que lo quieran aprovechar, pues yo les recomiendo que se cuestionen con cualquier herramienta de autoconocimiento. Yo lo hago a través de esta herramienta, pero sí existen otras de qué manera voy a empezar a conocerme, voy a empezar cuáles son los dolores que tengo, cuáles son los miedos, por qué no me atrevo con estas cosas, por qué estoy con esta persona si no me valora, por qué no me valoro yo mismo, por qué no me gusta mi imagen, bueno, por qué me llevo mal con todo el mundo. Hay un montón de patrones y un montón de cosas que vemos en la parte alta de la superficie, que es en la que nos tenemos que fijar. Primero hay que ver las conductas, no hay que meterse en los dolores de las heridas y tal, eso es lo más profundo. O sea, primero hay que empezar por las conductas. ¿Cómo empezaría yo? Bueno, pues pregúntale a tu padre o a tu madre y a tu mejor amigo o a tu mejor amiga que te hagan un listado de 5 cosas que les gusta de ti y un listado de 5 cosas que a su entender pues son cosas que te están perjudicando en la vida. Y ya verás como con eso ya te llevas un susto. Un buen comienzo y muy práctico, la verdad que sí. Pregunta que me surge con algo que dices. Dices que llega un momento que llega la crisis y que tienes que enfrentar el dolor. ¿Qué hacemos con una sociedad que tiene demonizado, por así decirlo, el dolor?
donde están huyendo constantemente y hay otros, ¿no? Que yo he visto aseguran, pues, que el dolor no fuera tan necesario. ¿Tú crees que estos procesos sí o sí requieren de dolor? ¿Se puede buscar otras formas? ¿Cómo gestionaríamos esa parte? A ver, en coaching se dice que aprender del fracaso es muy caro, que hay que aprender del éxito. Es decir, ¿para qué vas a aprender de la prueba y error si puedes copiar a alguien que lo haya hecho bien? Pero en mi experiencia, tengo 46 años, eso queda muy bonito, pero conozco pocas personas que hayan hecho un gran cambio en su vida sin tener una catarsis o sin tener un dolor. Entonces, yo no voy a decir que no se pueda cambiar sin dolor. Yo creo que sí que se puede mejorar, pero la gente que mejora sin dolor probablemente son gente que no tiene grandes traumas o que no tiene grandes pérdidas en su vida y entonces, bueno, más o menos se sienten bien, están equilibrados y lo que hacen es pulir ciertas cosas porque a lo mejor no necesitan caer tan bajo para poder remontar. Entiendo que depende muchísimo de la persona. Lo que sí que te aseguro es que las personas que tengan algún tipo de malestar, crisis y dolor, que creo que es la mayoría de las personas hoy en día, más del 50%, pues que aprovechen, ¿no? Habrá algunos que sean más dramáticos y que caigan más abajo y otros que simplemente, bueno, pues no estoy bien, no sé qué me pasa, no soy feliz, algo me sucede. Bueno, que indaguen un poco por ahí y que rasquen a ver qué encuentran. Qué interesante, la verdad, todo lo que nos estás contando. Cuéntanos algún caso, algo que tu mayor caso de éxito, algo sorprendente que te haya pasado trabajando quizá todo este tema o un área de transparencia, a lo mejor que hayas encontrado a alguien, ya sea por todas estas técnicas. A ver, ¿alguna anécdota para contar? Bueno, a ver, sin entrar en detalles, a mí me llegan todas las semanas consultantes. Pues hay personas que lo que quieren es mejorar su relación de pareja, otros que, bueno, que tienen dudas si son buenos en algún área laboral, por ejemplo, que quieren hacer un cambio de trabajo o que están dudando entre si emprender o opositar, por ejemplo, o he tenido chavales más jóvenes que quiero dedicarme a esto. Y bueno, a mí, por ejemplo, he tenido este año dos personas jóvenes de menos de 22 años que vinieron a mi consulta y para mí fue alucinante. Es decir, jolín, con los años que tienes, el querer tener ese autoconocimiento para poder orientar mejor su vida profesional. Ahí me viene mucho, pues muchas personas con muchas inseguridades o con dudas o me pasa esto, tengo cambios de humor, gente o incluso tengo gente también que se conoce, pero que quiere llevar su autoconocimiento a otro nivel. Ya te digo que con la morfopsicología, con la psicología del rostro, tal y como yo la aplico, puedes llegar a unos niveles hiper mega potentes. Lo que pasa es que a la persona no le puedes decir cosas que no está preparado. Por ejemplo, recuerdo una persona que vino a consulta y porque tenía una relación de pareja que no era buena, que no se sentía bien. Entonces yo la vi el rostro, la vi sus necesidades vitales, tal, le pregunté, pero bueno, ¿cómo es tu relación de pareja? A nivel sexual, por ejemplo, y me dijo, bueno, pues no tenemos relaciones sexuales. Dije, mira, o mejoras tu relación sexual con tu pareja, y me dijo, es que él tiene unos problemas, tal, digo, o te cubres tú las habichuelas por tu cuenta, o te separas de él, porque tú como persona, por ejemplo, las necesidades sexuales todo el mundo las tenemos, pero hay gente que necesita 5 y hay gente que necesita 1. Eso yo lo puedo ver en consulta. Yo le puedo decir a una persona, tú necesitas 10 raciones y tú necesitas 3 raciones. Y si no comes, y si no igual que si no tiene, hay gente que necesita X raciones de relaciones sociales, otros 10 raciones de sexo y otros de 10 raciones de que necesita leerse 10 libros o tener más estímulos intelectuales. Las personas que no cubren sus necesidades vitales, instintivas y biológicas tienden hacia la depresión, tienden hacia la tristeza y tienden hacia la infelicidad. Esto es así, somos animales antes de nada, entonces hay personas que necesitan unas cosas y otras. Y para mí es algo
de lo que más me siento orgulloso, el poder equilibrar a las personas su energía vital a nivel instintivo, porque más allá de rayadas mentales, de propósito y tal, que yo también trabajo y lo considero fundamental para estar en la parte alta de la pirámide de Maslow, en la autotransformación, en la autorrealización, pero muchas veces somos infelices porque no estamos cubriendo nuestras necesidades instintivas. Es decir, no estamos cubriendo nuestras relaciones sociales, la necesidad de amor que tenemos, la necesidad de viajar. Por ejemplo, hay personas que están muy orientadas a viajar, a estar en la naturaleza, a estar orientados a retos, y otras personas que están orientadas a las rutinas. Si tú eres una persona que estás orientado a viajar, a estar fuera, al cambio, y trabajas 9 o 10, 8 horas de funcionario delante de un ordenador sin hacer todo el día lo mismo, en 2 años, bueno, no, en 6 meses estás triste y en 2 años depresivo. Y dices, no sé qué me pasa, si tengo un trabajo de la hostia, tengo mujer tal, pues que tienes un trabajo que no te hace feliz porque tú eres un animal salvaje y estás enjaulado. Y entonces vas a estar depresivo. Bueno, aquí surge todo un dilema, ¿no? Un dilema. Me encanta lo que nos estás contando porque es verdad que hay personas que quieren mucho autoconocimiento y hay cosas básicas que descuidan, y hay personas que se van muy elevadas y otras muy aterrizadas, y normalmente hay que buscar el equilibrio y donde nos podamos sentir bien, ¿no? Que luego sería interesante saber qué medidores tener para detectar que vamos por buen camino, ¿no? Pero el dilema es... Ok, tengo unas cosas, unos instintos básicos, tengo un propósito, tengo unas cosas, unos dones, unos talentos o algo dado. ¿Hasta qué punto tengo el control? ¿Qué puedo hacer por todos estos ingredientes que se me plantean? ¿Cómo me relaciono con lo dado? ¿Cómo todo eso de mis orígenes y esas heridas? ¿Cómo esta ensalada de ingredientes? ¿Cómo ubicarías todas estas cosas para hacerlo de forma óptima? Pues muy poco a poco y empezando por el principio. O sea, en mi opinión, empezando por lo primero que hay que identificar, o sea, en mi opinión es un error empezar a trabajar con el ego, el propósito, la misión. Porque tú puedes empezar a trabajar tu misión y un montón de cosas espirituales y puedes estar fallando en lo básico. Entonces, yo empezaría por las conductas. Las conductas es lo más fácil de ver. Es la parte de arriba del iceberg y es lo que vemos. Yo no puedo saber, bueno, yo sí puedo saberlo, pero, pero, pero la gente no puede saber las heridas o los traumas de una persona así de golpe. Pero sí yo puedo ver si una persona critica, se enfada, si le gusta ser muy independiente, si le gusta publicar mucho lo bien que le va en las redes sociales. Entonces eso ya me hace ver ciertas cosas, pues que la persona se mire y entonces ya está viendo ahí, a partir de ahí que empiece a cambiar esas actitudes y a partir de ahí pues que empiece bajando pues todo en el túnel este que te he dicho para ir llegando hasta, bueno, pues hasta cuáles son nuestros paradigmas, nuestras motivaciones, nuestra forma de ver el mundo y por debajo de eso nuestras necesidades y motivaciones instintivas y también nuestras heridas que se han creado en nuestra infancia, que muchas están directamente relacionadas con nuestro carácter. Hay veces que nuestro carácter nos viene dado. El que un niño, el que un hermano interprete el mundo de una manera y otro de otra, habiéndole prestado la misma poca atención la madre a los dos y que cada uno reaccione de una manera distinta es por el temperamento que trae cada persona de base. Y bueno, pues tampoco con eso tampoco se puede hacer nada. O sea, sobre todo, lo que pasa que yo creo que se necesita tiempo. El no tomarse uno tan en serio, el no traumatizarse con esto, el no querer correr, el aprender a reírse de uno mismo, pero claro, se requieren muchos años, ¿no? de trabajo. Hasta que uno, la clave está cuando uno ya se mira en el espejo y dice, si es que lo tenemos todo perdido, o sea, ya qué más da. Entonces, yo creo que cuando uno se puede reír de sí mismo y se da cuenta de eso, empieza a vivir más tranquilo. Y los cambios, bueno, pues van sucediendo, pero sin emergencias, ¿no? Sin querer correr, sin querer darse tanta importancia, ¿no? Yo creo que si aprendemos a darnos un poquito menos importancia, seamos como seamos, yo creo que nos sirve a todos pues un punto de partida, ¿no? Totalmente. Y ahí vienen los medidores. Para ti, pues eso, a lo mejor no hacer las cosas como tan rápido, no darle tanta importancia, son medidores. Pero ¿cómo una persona puede saber
que va bien, por buen camino? ¿Cómo mides tú que una persona va por buen camino, ¿no? Si yo estoy en una sesión contigo, me dices, ¿qué sensaciones? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que suceder a mi alrededor para decir, voy por un buen camino con mi crecimiento personal? ¿Lo eliges tú? ¿Hay una serie de medidores? ¿Cómo sería esto? Bueno, si es que el medidor es cómo tú te relacionas contigo mismo. Si es que la respuesta la tenemos uno mismo. A mí me vienen personas, normalmente la gente cuando me viene a mis consultas, me vienen porque vienen en plan humilde y quieren mejorar, pero hay algunas personas que han venido, les he dicho las cosas, les he dicho, te pasa esto, tienes que hacer esto, y les ha dado absolutamente igual, porque no se han querido enfrentar al proceso de transformación, porque cambiar requiere muchísima energía y hay que ser muy valiente, y no es lo mismo cambiar con 20 que con 60, ¿no? Pero bueno, pues depende de la valentía de la persona, de lo mal que esté uno. Normalmente cuanto peor está la persona, realmente más se va a esforzar por querer transformar. Si no estás del todo mal, pues normalmente estás en tu zona de confort, más o menos vas tirando y sabemos cómo funciona. Entonces, el medidor, yo creo que el medidor lo sabemos nosotros. O sea, lo que pasa es que nos autoengañamos. Nosotros sabemos realmente lo bien o mal que nos encontramos. Hay gente que yo estoy bien, pero estoy en un nivel 5, pero quiero llegar a un nivel 10. Bueno, lo que se llama el ego espiritual o el ego de yo quiero ser el mejor o no sé qué. Bueno, pues a lo mejor lo que está escondiendo es que no estás realmente tan bien, cuando no te conformas con estar así, que necesitas estar así. Y que luego en la vida no todos son blancos ni negros. La vida es un conjunto de grises y es una escala en la cual vamos pendulando. Y muchas veces nos vamos de un extremo al otro en función de lo que necesitemos. Entonces, tampoco nos tenemos que dar tanta importancia. A veces estamos en una fase más tranquila, que pasamos un poquito más de nosotros mismos, y en otros momentos la hemos cagado más, hemos tocado un poquito más nuestros dolores, nuestras heridas, y nos apetece más el volver a tomar las riendas de la vida y poder controlar nuestra vida. Yo, por ejemplo, ahora voy a hacer un entrenamiento de 4 días que llevará a un círculo de transformación personal, que va a ser un curso de autoconocimiento con morfopsicología y eneagrama. ¿Quiénes van a ser las personas que se van a apuntar al entrenamiento? Que, por cierto, ya lo aprovecho para decirlo, en el link de la bio mío, se pueden registrar ahora mismo. Hay cupos limitados, entonces si hay alguien que nos esté viendo que le interese, que se registre. Pues se van a apuntar personas que en este momento de su vida les apetece conocerse y transformarse. Porque es su momento. Habrá otras personas que están viendo esto y que no es su momento y se apuntarán a este taller o este entrenamiento dentro de 2 años o dentro de 4. Bueno, si al final es que a mí me gusta mucho mi trabajo, pero tampoco le digo a la gente que se obsesione con el desarrollo personal y con el autoconocimiento, porque cuando tú estés preparado para tu transformación es inviable, o sea, lo vas a tener que hacer. Y además, si quieres volar antes, esto es como una fábula que yo entrego en mis sesiones de coaching, que es la fábula de la mariposa, que muchas veces si a la mariposa cuando está cuando es oruga, si la abrimos, todavía no ha desarrollado las alas y lo que estamos haciendo es que la estamos impidiendo que luego sobreviva. Entonces, si alguien todavía no está preparado para hacer una transformación, un entrenamiento y le estamos empujando, lo típico, ¿no? El típico, normalmente esto lo hacéis más las mujeres, pero bueno, algunos hombres también. Apúntate a un curso de crecimiento personal, vete al psicólogo, o sea, estamos como empujando al otro para que siga nuestro camino. Pues a lo mejor el otro tiene otro camino. Tendremos que aprender a aceptarle o a separar nuestros caminos o a hacer determinados caminos con esa persona y otros caminos las tendremos que hacer solas o con otras personas que le apetezca recorrer ese camino con nosotros, ¿no? Entonces, relajación sobre todo, mirarnos tranquilamente, dedicarle de vez en cuando media hora o 1 hora a reflexionar. A mí, por ejemplo, particularmente lo que más me ha servido, pero esto es individual.
Hay gente que con el mindfulness, por ejemplo, le va fenomenal. Yo hay algunos libros que los estoy leyendo y es como que me elevo y me conecto con mi parte más espiritual. Hay veces que me creo que estoy hablando con Dios y me flipo. O sea, depende. Pero sí que ha habido ciertos libros en mi vida que me han transformado. También me pasa a veces incluso hasta con películas. Fíjate, son películas o libros tan transformadores que me hacen estar con mi vulnerabilidad a flor de piel y que no me permiten autoengañarme. Entonces, en esos momentos es en los que me doy cuenta de en qué fallo, en qué no fallo, qué necesito, y a veces me da la valentía y la energía suficiente para poder trabajarlo. Pero ya te digo, cada persona tiene que encontrar cuál es su mantra o cuál es lo que le activa para poder hacer ese trabajo. Nos estabas invitando al entrenamiento, que por supuesto a todos los que nos están viendo que vayan a ese entrenamiento, pero yo conozco el eneagrama, me he profundizado y me fascina, ¿no? Ahora, mi pregunta es, o sea, ¿cómo gestionar estas herramientas sin caer ya en sesgarse y en ya abrazar un número o abrazar una técnica y dejar de seguir jugando? Porque tampoco sé, yo te pregunto, pero en mi caso podría llegar a ser que en momentos dados seas de diferentes formas también y quizás pues hay que jugar con esto más de forma dinámica, ¿no? Mira, yo ya te digo, yo llevo 7 años, 6 años desde que me formé en morfopsicología y eneagrama, lo hice prácticamente a la par. Me he decidido más precisamente por la morfopsicología porque, aunque me ha costado más tiempo comprenderla, es más directa, es más rápida y, sobre todo, es más, me permite poder llegar a la gente de una manera sin sesgarla, ¿ok? Creo que el eneagrama es una herramienta espectacular de autoconocimiento si la utilizamos bien y si la utilizamos para transformar o para conocernos en profundidad durante toda una vida, sin prisa. ¿Qué pasa con el eneagrama? Que, bueno, hay algunos divulgadores, algunos profesores, sobre todo divulgadores o gente que se lee un libro y se pone a dar cursos. Hay de todo, pero lo que puede pasar es que la gente tiene un cacao alucinante. Yo, la forma en la cual yo tengo de trabajar el eneagrama, y esta es una particular mía, y es como lo vamos a trabajar en el entrenamiento, es que yo entiendo que el eneagrama es un mapa de 9 puntos, de 9 estaciones, y nuestro trabajo es intentar ver en qué estaciones paso más tiempo. Partiendo de que no obsesionar a la persona. A ver, todos somos tribales. Cuando la gente se mete en el eneagrama, necesita ser del Atleti, del Madrid, del Barça o del Atleti de Bilbao. Entonces, si no tienes un equipo, es como si, yo creo que como si fuese del Logroñés. Es decir, estar desheredado automáticamente. No tienen ninguna posibilidad de triunfar. Por lo menos si soy un 6, un 7, un 2 o un 8, lo que sea, con mis cosas malas, pero ya tengo mi Copa del Rey, mi Champions, voy a ganar de vez en cuando algún trofeo, ¿no? Y eso es un error. Entonces yo le di la oportunidad de que todo el mundo explore los 9 puntos, porque todos estamos en algún momento en esos 9 puntos, pues tenemos mucha influencia de nuestros padres, de nuestros amigos, etcétera, etcétera. Entonces, pudiendo explorar esa herramienta a través de los 9 puntos es más dinámico, no me identifico con nada, puedo seguir jugando como tú dices y no sesgo a los demás por un número o por una etiquetación. Que la culpa no es del eneagrama. Yo no quiero culpar al eneagrama, porque el eneagrama, desde que Gurdjieff lo trajo, es que lo ha hablado de otra manera. Lo que pasa es que la simplificación del eneagrama, que es su éxito, porque si el eneagrama no fuese simple, si fuese complejo, a mí la morfopsicología, soy uno de los mayores divulgadores que más estoy haciendo pero me cuesta mucho porque es complejo, porque a la gente le cuesta. Entonces, intento crear arquetipos ahora a nivel de marketing y estoy aprendiendo a crear arquetipos para que la gente se identifique y juegue unos contra otros, porque el cerebro humano necesita eso. Entonces, el eneagrama, el problema y la facilidad es que si yo me identifico con algo, empiezo a ver memes, empiezo a leer sobre mi número, me pseudo-identifico, cosas que a lo mejor no me corresponden, pero ya estoy ahí limitando mi crecimiento y mi desarrollo personal. De esta otra manera, voy estación por estación, punto por punto, y no tengo competidores. Toda la gente, digamos que voy a tener 9 posibles puntos de conflicto, de dolor o una herida. Voy a ver si cuando yo
trabaje ese punto, el número 1 o el número 2, voy poco a poco, si me resuena o no. Pues a lo mejor me resuenan 3 o 4, pues en los que no tengo dolor, pues los dejo y sigo trabajando en los otros. Y a medida que estoy más preparado y he hecho trabajo de todos o de algunas áreas que al final son áreas de mi vida que necesitan equilibrarse, mi capacidad de autoexploración, mi capacidad para poder ver más mi sombra es muchísimo mayor y entonces me voy a ir dando cuenta de esos puntos que tengo que trabajar, cuál es realmente mi miedo o mi herida dominante, ¿no? Y de esa, pero sin darle tanta importancia, ¿no? A querer a leerme un libro tal, hostia, si no estoy identificado, soy una mierda, o sea, ¿qué hago? O sea, ¿de qué hablo con mis amigas? Que todas están hablando de los números, ¿y yo cuál soy? Para eso, pues muchísimo más fácil el horóscopo, que eres Leo, Capricornio, Sagitario, y ya más rápido, pues te puedes identificar, ¿no? Si jugamos a eso. Entonces, el problema del eneagrama es que confunde el horóscopo con esa herramienta de autoconocimiento. Entonces, ¿yo cómo lo hago? Hay otros profesores que explican, compañeros míos de la asociación, que explican muy bien la herramienta. Ojo. Y la explican muy bien. Y el eneagrama se puede trabajar desde me voy a identificar con un eneatipo y lo voy a trabajar a fondo. Yo no lo hago así. Yo he descubierto, porque además a través del rostro yo puedo ver las conductas que subyacen de esos 9 eneatipos. Entonces yo en una consulta o en un curso, en una sesión con una persona, yo te puedo decir a ti, pues mira, tienes estas heridas, tienes estas motivaciones, entonces a partir de ahí te voy a acompañar y te voy a ayudar muchísimo más. Pero porque yo tengo, digamos, esa visión de rayos X que a través del rostro puedo ver muchísimas de las cosas que engloba la herramienta del eneagrama. Totalmente. Y a veces hay momentos y momentos, ¿no? Es decir, a mí bueno, para que, no sé si ya te habrás dado cuenta o no, en teoría me dicen que soy un 8, ¿vale? Y hay momentos de 8, ¿no? A mí me tocan las narices y te aseguro que soy un 8 total. Pero hay muchos momentos donde la gente ya te pone la etiqueta y ya esperan una serie de conductas y yo digo, sí, pero según el momento. Y yo hay algo que también he visto en personas, ejemplo, ¿no? He visto personas que se desarrollan más en uno, pero, por ejemplo, tienen un divorcio o tienen una pérdida o tienen un impacto y automáticamente veo que se cambian, ¿no? Y pregunto, ¿no? Me hago una pregunta. ¿Se podría utilizar según los contextos? Porque a lo mejor hay un contexto, yo puedo tener varios. Y digo, mira, pues para este contexto me hace falta ser un 8, pero para este voy a sacar a mi 2. Se podría llegar a jugar hasta de esa forma, que yo creo que eso ya es pasárselo un poco. Es que eso es lo más inteligente y lo más interesante. De manera adaptativa, utilizar el eneagrama como 9 formas adaptativas de gestionar conflictos, Mira, el otro día escuchando un podcast de un chaval, bueno, de Euge Oyer, no sé si aquí seguro que muchos, pues le hacía una entrevista a otro chaval y me quedé con una frase que decía, he aprendido, no estuvieron hablando de autoconocimiento, pero hubo un punto que dijo el invitado, he aprendido que lo que estoy haciendo en la vida es lo que me apetece hacer en ese momento, mi respuesta emocional que me apetece hacer, pues justo hago lo contrario, lo que menos me apetece. Lo apunté porque me pareció prácticamente imposible de que yo haga eso. O sea, dije, pero la gente que sea capaz de hacer eso es absolutamente top, porque normalmente nuestra respuesta emocional inconsciente es la que más nos perjudica. Si eres capaz de hacer otra. Entonces, si tienes el eneagrama, pues lo que puedes utilizar con los eneatipos es qué estrategia o qué patrón me conviene utilizar en ese momento. A ver, es muy difícil porque cuando estás, sobre todo algunas personas que somos más viscerales, cuando nos secuestra, digamos, el neocortes y no entramos, pues no existe la humanidad. O sea, ahí solamente vas con el hacha y que se quite cualquiera, ¿no?, de nuestro camino. Pero lo inteligente sería lo que tú estás diciendo. Eso es súper top y se puede. Y me parece muchísimo mejor. Lo que pasa que, bueno, si se utilizase así, se vendería peor, la gente no... La gente quiere cosas fáciles e integradoras. O sea, yo lo he visto en marketing, hay que crear... Mira, uno de los principios del marketing es tener un enemigo común. Entonces, yo lo voy a empezar a utilizar ahora para mis cursos. Un montón de cosas en las cuales
pues yo no, de manera natural no los haría, pero es que me di cuenta que la conducta humana es así. Entonces, si al Barcelona no tuviera el Real Madrid el fútbol, no tendría ese tipo de enganche, ¿no? Entonces, muchas veces el nosotros contra vosotros, a nivel antropológico, el ser humano lo necesita. Entonces, yo creo que es una de las claves por las que muchas veces necesitamos agarrarnos a esa etiqueta o poner al otro esa etiqueta porque me da seguridad, me hace confrontar, me quito la responsabilidad de mí. Es que como Priscila es un 8, entonces tal, no sé qué. Pero bueno, yo creo que son niveles de conciencia. Según tú vas avanzando en esos niveles, pues vas utilizando todas estas herramientas de trabajo personal muchísimo mejor. Yo quería hacerte pues, una pregunta que me ha pasado a mí, y ya que tú eres experto en todo esto, creo que a lo mejor a alguien le puede gustar y también atraer un poquito de interés en este área. Y es, ¿qué sucede cuando hay una persona que mentalmente toma decisiones? Es decir, lo he visto con personas que tienen heridas, ¿no? Tengo una herida, yo la estoy gestionando mentalmente y tú ves que mentalmente parece que sus patrones en el consciente funcionan muy bien, pero después es como que las emociones van mucho más lenta que sus pensamientos. Yo pienso, personas que me dicen, yo he perdonado mentalmente, pero Claro. luego su emoción va mucho más lenta, ¿no? Y dices, es como muchas veces las decisiones o lo que tú haces mentalmente va a una velocidad y cómo la emoción va a otra velocidad. ¿Cómo se puede trabajar esto? Si es que la has clavado. A ver, te voy a contestar varias cosas. Decirte que los temperamentos hipocráticos de Hipócrates fueron una de las bases que utilizó Luis Corman para su morfopsicología. La primera persona que utilizó los rasgos faciales, o el primero que lo hizo así a nivel famoso, fue Aristóteles, que creó un tratado de fisionomía hace más de 2000 años. O sea, imagínate. O sea, que este tipo de herramientas llevan funcionando y al final se trata de ir profundizando con los temperamentos. Hay 4, con el DIS, por ejemplo, que es una herramienta que sé que también cada vez se utiliza más, se ven los comportamientos de 4 personas, y la psicología del rostro, a mí hasta ahora lo que me otorga es un algoritmo infinito de N posibilidades combinadas de NMS. Por eso me parece tan potente, porque individualiza al máximo, no se queda solamente en arquetipos, sino que va a lo que tú eres y además eres en este momento, porque la cara va cambiando a lo largo de los años. Con 20 años no tiene la misma cara que con 40 que con 60. Y luego, con respecto a lo que has dicho, es que lo has dicho muy bien. Yo no añadiría nada. Pues primero, aceptando y comprendiendo que primero tenemos que comprender a nivel mental, pero que lo que hay en nuestro cuerpo a nivel emocional y somático está muchísimo más profundo. O sea, que yo me puedo leer un libro, que puedo escuchar una charla y puedo comprender el cambio que necesito hacer o entender la realidad. Pero de cuando yo entiendo la realidad a cuando soy capaz de aceptarlo, igual pasan 3 años. Entonces, no fliparnos, saber que esto va muy despacio. Lo que pasa es que hay gente que es como si yo, por ejemplo, en el curso que saque del entrenamiento diga, después de 4 meses vas a llevar tu autoconocimiento 10 puntos, vas a ganar 5 cifras, vas a tener el hombre de tu vida, vas a conocer a la mujer de tu vida y la calidad de tu semen se va a multiplicar por 3. Tú imagínate que hago esa promesa. O sea, pues no. Pues es que no, ¿sabes? Es que pero lo que pasa, pues que se necesita muchas veces exagerar para poder vender las cosas. Pero es que la vida no es así. Y la vida es lenta y hay que ir muy poco a poco. Entonces no queda más remedio que primero comprenderlo a nivel mental y a partir de ahí, pues lo que hemos dicho, si lo vas entendiendo a nivel mental, es luego más fácil cambiar tus paradigmas y tu percepción. Vas a cambiar un poco puedes cambiar tus ideas, tu visión de la vida. A lo mejor adquieres unos nuevos valores, entonces ya te estás metiendo en un nivel más profundo. Si haces así, estás más preparado para ir a ver cuáles son tus miedos y cuáles son las heridas que se han creído en tu infancia. Y a lo mejor a partir de ahí te haces un taller de niño interior o te vas un año a hacer un curso de psicología sistémica, a llorar ahí como un loco. Bueno, pues depende ya de lo que toque en cada momento, pero las grandes transformaciones requieren de una catarsis potente. Total, qué interesante.
Qué grande. La verdad que yo, no sé tú, para los que estéis viendo, yo me apunto a ver todo este entrenamiento que va a tener ahí en el link de su bio y consulta, así para hacerlo un poco divertido. No sé si tienes pareja actual, pero a la hora de ligar, a la hora de ¿cómo lo hace alguien como tú que ve las cosas en la cara? Y decir, ¿qué estará pasando, no? Y por otro lado, o sea, imagínate, tú con las personas podrías llegar a manipular, ¿no? Muchas veces, ¿cómo juegas con todo esto, ¿no? Con tener una información, el saber que a lo mejor eventualmente alguien te está mintiendo. Todo esto es como un superpoder casi. Pero ¿cómo gestiona una persona como tú el día a día? Pues a ver, he pasado por muchas fases. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar morfopsicología estaba obsesionado, iba por el metro y solo veía caras. A las chicas, en vez de mirarlas, sus atributos más interesantes para mí, solamente les miraba la cara y ya hubo un momento que dije, David, estás teniendo un problema y empecé a hacer otra cosa y entonces al cabo de los años empecé a volver a relacionarme con las mujeres y a decir, mira, a lo mejor, y ya no me fijo en si es madura o no es madura, ya me vuelvo a fijar en si me gusta o no me gusta y ya está. Que luego una vez que interaccionas un poco con la persona y vas viendo cosas, analizas, sin duda. O sea, no te voy a decir que no, pero en mi caso ya ese síndrome me lo he quitado. Pero me pasó también con el tema del eneagrama, cuando me metí en el mundo del eneagrama, que fuese hombre o mujer, estaba obsesionado poniéndole números a la gente y analizando películas y cosas, y afortunadamente ese virus pues me lo he quitado. Yo soy muy obsesivo, entonces he pasado por muchos sitios, he estado obsesivo, he tenido el virus de muchas cosas y luego me lo he quitado. Entonces, en mi caso, el crecimiento es cuando me sigue interesando las cosas, pero ya no soy un obsesivo ni un radical. Entonces ahí es cuando el pozo se queda en mí y creo que es cuando mejor puedo utilizar la herramienta. Pero entiendo que depende de la persona. Y con respecto a la manipulación, pues no lo sé. Mira, voy a hacer una confesión. Yo del eneagrama también soy un eneatipo 8, aunque muchas veces la gente no lo sabe o no lo parece. No lo parece, también soy un eneatipo 8 y tengo muy mala hostia a veces. A veces. Así de primeras parezco encantador y también lo soy, pero pues ya te digo, tengo la parte positiva y la parte negativa, como todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que me metí en estas herramientas de autoconocimiento probablemente para poder tener el control sobre los demás. O sea, yo probablemente el diálogo interno que yo me dije es autoconocimiento, mejorar el mundo y todo eso, que también, pero probablemente subyacientemente había una necesidad de controlar, de poder, de ser importante, de poder impactar en los demás. Pues bueno, pues es aceptarlo y no pasa nada. Y gracias a eso, pues me puedo ganar la vida con esto y puedo ayudar a cientos de personas también, que no tienen nada de malo. Totalmente, totalmente. Entonces, pero ¿dónde estaría para ti la diferencia entre manipular y persuadir? ¿Dónde estaría ese límite? ¿Cómo medimos cuando a alguien ya se le está yendo la pinza? Pues yo particularmente en mí no lo sé. Probablemente los demás también a veces les manipularé, otras veces les persuadiré. En los demás yo los veo cuando ya no les aguanto. Es decir, cuando a alguien le digo, este es un vendemotos y quito. O sea, digo, esto fuera. O sea, en mi caso es cuando me resuena algo que digo, fuera. En el caso, pues no sé cómo decir, es que tampoco todo es medible. O sea, yo creo que hay personas que nos resuenan en positivo y gente que no. Yo tengo un carácter muy marcado y rápidamente yo soy muy prejuicioso. O sea, yo he hecho mucho trabajo personal y aún así tengo muchos prejuicios. Es uno de mis grandes defectos. Es algo que me ha servido muy positivamente, pero en otros casos pues me limita mucho. Entonces, en mi caso, con los demás, ¿me cae bien o no me cae bien? Ahí tengo pocos grises, ¿no? Entonces, pero sin embargo, cuando he visto a veces que me he dado la oportunidad de entrar en el mundo de los grises ahí, pues me he llevado grandes amistades o grandes colaboraciones con personas que de primeras mi prejuicio mental de vale o no vale, de este sí, este no, y me he confundido. Entonces, en mi caso, pues lo que vibra dentro de mí. Para los demás, pues yo les diría que se dejen llevar por su intuición y que vean si realmente la persona creen que está conectando con ellos o que les quiere llevar al huerto, por decirlo de alguna manera. Hay gente que no tiene bien regulado ese... Hay personas, por no hablar de neatipos,
que tienen una mayor, como ese radar de estar en alarma, en alerta, me fío, no me fío, lo tienen más desarrollado, y hay personas que son como más dóciles, más buenos y que se las clavan antes. Bueno, todos necesitamos al final pasar por procesos de errar en nuestras relaciones o cuando compramos una cosa para poder aprender. O sea, nada es en vano. Estupendo, estupendo. Y bueno, y toda la parte, ya vamos a meternos en la parte final un poquito. En la parte, Sí. ¿cuáles son tus creencias? ¿Has tenido alguna vez alguna experiencia sobrenatural? Cada vez que conoces todas estas cosas más, ¿qué información has extraído? Porque no sé por qué me da que podemos sacar por aquí una cosita. Todas estas herramientas más el mundo espiritual, ¿qué has ido detectando? Bueno, a ver, yo soy una persona que me considero levemente espiritual. Últimamente me considero muy espiritual, pero probablemente estoy en las antípodas de la espiritualidad, en el sentido de que soy una persona muy racional, muy mental para todas estas cosas, y si no lo comprendo a nivel intelectual, no me lo creo. Entonces hay herramientas que han pasado por delante de mí y que las he rechazado. Probablemente son prejuicios y que a lo mejor algún día las puedo abrazar. Mira, lo más espiritual y lo más así hierbas, como diría Borja Vilaseca, que ha entrado en mi vida, fue hace un par de años que empecé la comprensión de las leyes universales, que es un poco el equivalente a entender el por qué nos pasa lo que nos pasa, a un nivel que necesitamos entender, pero que no necesitamos tampoco, que tenemos que aceptar, ¿no? Que la aceptología, ¿no? Si es que al final todo se trata en entender el cómo funciona el mundo y que hay una serie de procesos vitales que no todo es comprensible para nuestro nivel de conciencia, y cuando entiendes que esas leyes están perfectamente coordinadas para que a cada persona le suceda lo que le tiene que suceder para su evolución, aunque sean incluso cosas dramáticas, pues te relajas porque te quitas importancia y dejas de ser tan controlador, porque dices, pero bueno, pues si mi trabajo consiste en lo que yo pueda estar en mi círculo de influencia, o como decía la Biblia, ¿no? Dame fuerza o sabiduría para ver lo que puedo cambiar y lo que no, ¿no? Y valentía para poder modificarlo. Pues al final, como decía Stephen Covey, se trata de modifica lo que está en tu círculo de influencia y no estés en tu círculo de preocupación, porque hay cosas que no puedes modificar y que tienes que aceptar que no lo vas a poder cambiar. Y entonces eso te relaja muchísimo. Qué guay, qué guay. Así que estás como cada vez más en esa parte más espiritual. Bueno, y si fuera tu último día de vida y te suben a un escenario y tú ya sabes que en un ratito te vas a morir, ¿qué le dirías al mundo? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que te mueve, no? ¿Qué le dirías? ¿Cuál es tu mensaje para el mundo? Pues lo que le diría al mundo, esta es una pregunta que nunca me han hecho, es la hostia, ¿eh? Si me fuese a morir, ¿qué le diría al mundo? Pues que en mi caso, a pesar de haber hecho un montón de cosas mal y a lo mejor no haber podido el dar un poco más en ciertas áreas de mi vida, que a mí lo que me ha hecho estar en paz en la vida es tener la conciencia tranquila. Que el gran hito que yo he tenido en mi vida, que cuando era joven no lo tenía, hoy en día es que me siento en paz, que hago muchísimas cosas mal, probablemente hago más cosas mal que bien a lo largo del día, pero que lo hago en paz, porque lo hago con corazón, aunque muchas veces manipulo, soy cabrón, me enfado, pero lo hago de verdad, estoy tranquilo, me siento que creo que soy una buena persona, y entonces creo que lo básico, pues en ese sentido lo he cumplido, que me podría morir en ese sentido a gusto, que por lo menos intenten llegar a eso. Cool, me gusta. La verdad que yo no entrevisto a mucha gente, mi comunidad lo sabe. Elijo a personas muy concretas y es porque me han generado curiosidad. Los 8 somos un poco así. Si no me generas curiosidad, es que literalmente no existe. Fuera. Y me generaste mucha curiosidad y hoy entiendo por qué, ¿no? Creo que es muy interesante. Te agradezco mucho tu tiempo, el haber estado aquí respondiendo a estas preguntas y seguramente
te voy a llamar por algunas cosas, porque entre las cosas que hago es perfiles psicológicos de marca personal para la marca. Lo sé, lo he visto. Pues yo encantado de colaborar contigo también. Esto pues va a quedar también grabado para mi canal de YouTube. Ya te pondré aquí debajo también en mis redes para que el público te pueda conocer. Y bueno, pues nada, darte las gracias por haberme invitado, a la gente que nos ha estado viendo y bueno, pues que nos seguiremos mutuamente y que encantado de poder colaborar más contigo. Bueno, espero que te lo hayas pasado bien. Y si tuvieras que decir algo que te lleves de todas estas preguntas, ¿qué te llevas? Pues que me has hecho las... bueno, esto se lo digo para las próximas personas que me entrevisten. Priscila me ha hecho las mejores preguntas hasta ahora de todo el tiempo que llevo yo haciendo entrevistas en Instagram. O sea que ponérmelo difícil, que bueno, que para un 8, para un tío controlado como yo, me saca de mi zona de confort y me hace también plantearme cosas. O sea que muchas gracias por esas preguntas tan guays. Me lo he pasado muy bien y la verdad que cada vez... Mira, cómo es de curiosa las cosas. Empezamos al principio con más gente y luego cuando íbamos creciendo en profundidad había menos, porque así es la sociedad. Cada vez a más profundo y la verdad que muy buenas sensaciones y ya te tenemos en miras todos para futuras cosas. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, que paséis una gran tarde y estamos en contacto. Gracias. Chao. Chao, chao.